Cuando cogí el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Elena me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial». Las palabras me cayeron como un cubo de agua helada. Gente especial. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de 500 euros, había comprado cada mueble de su casa y había llenado su nevera cuando no tenían que comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí, en el salón de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Elena se ponía cómoda en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de formar parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado 200 euros en ese vestido, pensando en lo guapa que saldría en las fotos de la boda de Max, unas fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, lo había planeado todo con un esmero que ahora me parecía patético. Había reservado dinero para darles 1000 euros como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana a Barcelona para contarle la buena nueva. Había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que tal vez vendrían a celebrarlo conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Max finalmente levantó la vista y dijo con una voz que sonaba ensayada, casi robótica: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales esa misma tarde, mientras el corazón se me encogía en el pecho. Vi a los padres de Elena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Elena, que yo había ayudado a financiar con los 800 euros que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que se suponía que no debía ver, y en cada foto, en cada sonrisa, sentía el eco de sus palabras, una y otra vez. Solo gente especial. La herida no era solo por la exclusión, era por la premeditación, por la crueldad silenciosa de dejarme fantasear, planear y soñar con un momento del que ya me habían borrado. Era la humillación de saber que mientras yo elegía con ilusión un vestido, ellos ya habían decidido que mi presencia era superflua. La sensación de ser utilizada, no como una madre, sino como un cajero automático con sentimientos, se instaló en mi estómago como una piedra fría y pesada. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Elena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renata, el alquiler está vencido. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos echa. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se le viniera encima. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido un plato de lentejas para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme apartado del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado, como si fuera mi obligación ineludible seguir financiando su vida. «Elena», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, una calma forjada en el fuego de la decepción. ¿No te advertí que yo solo ayudo a la gente especial? El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Renata, no entiendo», balbuceó. «Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí».
Mentiras, todo mentiras. Envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se los intercambiaron. Durante tantos años, había tenido esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, sopesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, con la esperanza de obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, solo gente especial, despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, la cifra superaba los 20.000 euros. 0 euros que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto marido me había dejado para que viviera mis últimos años en paz. ¿Y todo eso para qué? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillaciones soportadas en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía que ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma, intentando ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. El llanto fue un torrente, un río desbordado que arrastraba consigo la presa de la paciencia y la abnegación que yo misma había construido ladrillo a ladrillo. Recordé a mi Roberto, mi marido, y el esfuerzo que le costó reunir cada céntimo de ese dinero. Él quería que yo viajara, que me apuntara a clases de pintura, que disfrutara de la vida que él ya no podía compartir conmigo. Y en lugar de eso, yo había convertido su legado de amor en un subsidio para 2 adultos desagradecidos. La imagen de su rostro, sonriente y bondadoso, apareció en mi mente y sentí una oleada de vergüenza. Le había fallado a él y me había fallado a mí misma. Pero en medio de ese dolor, una nueva resolución empezó a tomar forma, dura y afilada como un diamante. No más. Se había acabado. El grifo se había cerrado para siempre. Esa noche no solo lloré por el pasado, sino que también enterré a la mujer sumisa que había sido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y me preparé un café, como cada mañana desde hacía 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo pidiendo disculpas por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi libreta de cuentas, mis extractos bancarios, y empecé a hacer números de verdad, con papel y bolígrafo. Quería ver con cifras exactas la magnitud de mi propia estupidez. El alquiler mensual de 500 euros multiplicado por 36 meses eran 18.000 euros. Comida y suministros,
Aproximadamente 200 euros al mes eran otros 7.200 euros. Regalos de cumpleaños, de Navidad, de aniversario, al menos 3.000 euros. Las emergencias médicas de Elena, 800 euros. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, 2.500 euros. La reparación del aire acondicionado de su piso, 600 euros. Los muebles del salón, 1.200 euros. La cifra final me dejó sin aliento, 33.000 euros. Esa era la suma exacta de mi generosidad malgastada. 300 euros que había derrochado de la herencia de mi marido, de mi pensión, de los ahorros que había juntado céntimo a céntimo durante décadas de trabajo honrado. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir que me respetaban. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón se habría acelerado mientras corría a contestar, esperando que por fin se disculpara y me explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Finalmente, se silenció, y yo seguí bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez era Elena. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto de Max. «Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar». Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí salir a pasear. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito concreto, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era ir al banco para las transferencias, al supermercado para comprarles algo que necesitaban, a la farmacia para los medicamentos de Elena. Hoy salí a pasear simplemente porque me apetecía. Caminé por el parque donde tantas veces había llevado a Max de pequeño. Recordé a aquel niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como a un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé yo a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Me di cuenta de que el cambio no había sido repentino. Había sido un goteo lento y constante de pequeñas concesiones, de límites que no puse, de noes que no dije por miedo a su enfado o a su indiferencia. Me había convertido en su red de seguridad, pero una red tan omnipresente que les había impedido aprender a caminar por sí mismos. Y lo peor de todo, me había convencido a mí misma de que eso era amor, cuando en realidad era una forma de dependencia tóxica que yo misma había fomentado. En el banco, donde tantas veces había hecho las transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El director de la sucursal, el señor Klein, me vio a través del cristal y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y Elena. Él había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes a mes para llenarla de ellos. Entré y me dirigí directamente a su despacho. «Señor Klein», le dije, «necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas». Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. «¿Está segura, señora Richter? ¿Ha ocurrido algo?» Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado por mí en los últimos meses. «Lo que ha ocurrido es que por fin he abierto los ojos», respondí. «Quiero cancelarlo todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero». Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Max, Elena, Max, otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuándo su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. «Señora Richter»,
dijo el señor Klein mientras me entregaba los papeles. Disculpe mi intromisión, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba una preocupación más sincera por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, por fin he dejado de presionarme a mí misma. Al salir del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en aquel despacho. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que había dejado de hacer por complacer a Max y Elena. Los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos. Las amigas a las que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Las aficiones que había abandonado porque cada euro que gastaba en mí era un euro menos para sus necesidades. Al llegar a casa, encontré 3 coches aparcados frente a mi puerta. El de Max, el de Elena y uno que no reconocía. Pude ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Tenían llaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensaba que algún día cuidarían de mí, igual que yo había cuidado de ellos. La ingenuidad de ese pensamiento me golpeó con fuerza. Había confundido la conveniencia con el amor filial. Les había dado las llaves de mi casa, el símbolo último de confianza y hogar, y ellos lo estaban usando para invadir mi espacio y mis derechos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era el momento de la primera confrontación real de mi nueva vida, y esta vez no iba a retroceder ni un centímetro. Esta vez, la que ponía las reglas era yo. Sabía que al otro lado de esa puerta me esperaba una tormenta de manipulación, reproches y victimismo. Pero por primera vez no sentía miedo. Sentía una fría y serena determinación. La mujer que había salido de casa esa mañana ya no existía. La que regresaba era una extraña para ellos, y sobre todo, una mujer que por fin se estaba reencontrando consigo misma. Era hora de que conocieran a la nueva Renata Richter. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Elena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en la mesa de mi comedor. ¿Mis papeles? ¿Mis documentos personales? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Elena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya le había oído por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del bufete de abogados que hemos consultado sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien. Max finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué has hecho eso. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le di la mano. En lugar de eso, fui directamente a la mesa de mi comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene ningún derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Su invasión de mi privacidad fue la gota que colmó el vaso.
No solo me habían humillado y utilizado, ahora estaban violando mi intimidad, buscando munición para usarla en mi contra. Mamá, interrumpió Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas el grifo financiero sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Elena se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renata, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaba a gente especial a su boda, ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confusa, dije con una firmeza que los silenció a todos. Estoy más lúcida de lo que he estado en años. Y vais a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está mermada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no seguir financiando la vida de dos adultos que me tratan como a basura? Elena saltó como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te hemos tratado mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad, desnuda y sin adornos. Todo lo que yo tenía les pertenecería algún día. En sus mentes, yo ya estaba muerta, y solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo solo era un cajero automático, con patas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Max se levantó con esa cara de niño enfadado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos irnos sin más. Tenemos obligaciones. El alquiler, las letras del coche, la tarjeta de crédito en la que eres avalista. No puedes cortarnos el grifo de un día para otro. ¿Que no puedo? Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera está a mi nombre. He llenado una nevera en una casa donde no era bienvenida. He financiado una vida en la que, claramente, no había sitio para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Elena gestionar sus finanzas de forma más eficiente. Sería algo temporal, hasta que usted se sienta mejor. Cogí la carpeta y sin siquiera abrirla, la tiré directamente a la papelera. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta de la calle. Elena se echó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Renata. Contábamos contigo. Hicimos planes basándonos en tu apoyo. Compramos cosas, asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que contábamos contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, repliqué. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor empleado en mi propia vida, de repente soy una anciana confusa que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás.
Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años, que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. «Mamá, hemos cometido errores», dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. «Lo de la boda fue un malentendido. Elena estaba nerviosa. Yo estaba presionado. Podemos arreglar esto si tan solo vuelves a ser razonable». ¿Razonable? La palabra me supo amarga en la boca. ¿Ser razonable significa seguir pagando vuestra vida mientras me tratáis como a una extraña? ¿Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo? El señor Fisher recogió sus papeles con la eficacia de quien está acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si usted está, en efecto, tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita una tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. «Señor Fisher», dije, mirándole directamente a los ojos, «le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola tras la muerte de su marido, que llevó una casa y trabajó honradamente hasta su jubilación, y que, hasta la semana pasada, mantenía económicamente a 2 adultos completamente capaces». Elena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin mostraba su verdadero rostro. «Esto no se va a quedar así, Renata. Tenemos derechos y abogados también». «Perfecto», respondí. «Contratad a todos los abogados que queráis. Con vuestro propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar vuestras rabietas legales». Los tres se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de las personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. «Mamá, esto va a acabar muy mal para ti. Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». «Max», le dije con una profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina, «ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por elección propia, no por vuestro abandono». Al cerrar la puerta tras ellos, me quedé en mi salón, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general que se prepara para una batalla. Si Max y Elena querían pelea, les daría una guerra. Pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue el despacho del abogado, el señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando tramité el testamento de mi marido. A diferencia del señor Fisher que habían traído Max y Elena, el señor Weber tenía una reputación impecable y estaba especializado en la protección de los derechos de las personas mayores. «Señora Richter», me dijo mientras le explicaba la situación, «lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero a personas mayores, y es un delito. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación». Sus palabras me calmaron y me preocuparon a la vez. Me calmaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había pasado era realmente un abuso. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. «Tenemos que documentarlo todo», continuó el señor Weber. «Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación». Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros.
El señor Weber silbó cuando vio la suma total. 33. 300 euros en 3 años. Señora Richter, con este dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, ha financiado por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí del despacho del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde ellos no tuvieran ningún contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Soler, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Elena. Esta vez fue diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad malgastada. No, señor Soler. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, su hijo Iván, que instalaba sistemas de seguridad, pasó por allí. Fue la providencia en acción. Iván, le dije, necesito instalar también cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena, llamando desde el teléfono de otra persona porque yo había bloqueado su número tras el enfrentamiento del día anterior. Renata, soy Elena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como personas civilizadas. Habla, le dije secamente. Mira, entiendo que estés molesta por lo de la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué te parece si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinar juntas como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reírme. Elena, ¿cuánto debéis de alquiler exactamente? El silencio al otro lado confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses. 1.000 euros en total. Pero no te llamo solo por eso, Renata. De verdad te echamos de menos en nuestras vidas. ¿Me echáis de menos a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. A ambos, respondió con una honestidad sorprendente. Renata, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo bastante importante como para estar en vuestra boda? ¿Por qué no soy lo bastante importante como para recibir una llamada que no sea para pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Elena, solo te lo voy a explicar una vez. Durante 3 años, me habéis tratado como a un cajero automático con sentimientos. Me habéis usado. Me habéis ignorado. Me habéis humillado. Y finalmente, me habéis insultado de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acaba, de repente descubrís que me queréis. Renata, por favor. La interrumpí. No hay por favor. Tomasteis vuestra decisión cuando decidisteis que yo no era lo suficientemente especial para estar en vuestra boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui a la peluquería a la que no iba desde hacía más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas, porque Max o Elena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Richter, exclamó mi peluquera favorita, Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras.
No me olvidé de vosotras, Cynthia. Me olvidé de que yo también merezco que me mimen. Me regalé el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Cynthia trabajaba en mi pelo, me contó su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Elena. «Está usted preciosa, señora Richter», me dijo cuando terminó. «Pero más que eso, se la ve libre. ¿Ha pasado algo bueno?» «Sí, Cynthia. Por fin he aprendido a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche que no reconocía delante de mi puerta. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Elena podrían haber vuelto con refuerzos. Pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. «¿Señora Richter?», preguntó mientras yo salía del coche. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla?» «Soy Leonor Campos. Vivo en la casa de al lado. Somos vecinas desde hace años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer oí unas voces muy altas en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?». Su sincera preocupación me conmovió profundamente. He aquí una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. «Entre, señora Campos. Le prepararé un café y le contaré una historia que no se va a creer». Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Leonor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Señora Richter», dijo, «hizo usted lo correcto. Yo pasé por algo parecido con mi hija hace 5 años. También pensaba que era mi deber financiar su vida adulta. También creía que no me querrían si no les daba dinero. ¿Y qué pasó? Corté el grifo cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero». Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. «¿Cree que Max y Elena lo entenderán algún día?» «Quizás sí, quizás no», respondió con honestidad. «Pero eso ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida». Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme de si Max y Elena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me acosté pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Iván y el señor Soler llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paró de sonar desde números desconocidos. Elena seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. «Señora Richter», me dijo Iván mientras instalaba las cámaras, «este sistema le dará una tranquilidad absoluta. Podrá ver desde su móvil quién se acerca a su casa, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automática a la policía». La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién descubierta paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Diana a Barcelona. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba los éxitos de Max y Elena, el dinero que había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros, disfrazados de noticias familiares. «Renata», respondió Diana sorprendida. «Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Diana. Mejor que bien.
Te llamo para decirte que por fin he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renata, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, se me rompía el corazón al oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se pudiera medir en euros. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era, mi madre me ha ayudado con esto, o mi madre me ha comprado aquello. Pero nunca un echo de menos a mi madre, o quiero a mi madre. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero fue un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Continuó Diana. Elena siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Renata ya no esté, podremos reformar su casa. O cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que te murieras para vivir de verdad. Esta revelación me cayó como un cubo de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que me amó de verdad. 35 años criando a mi hijo sola tras la muerte de mi marido. Y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo valorado en más de 30,000 euros. Sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era Leonor, con una taza en las manos. Le abrí y me entregó un café recién hecho. Pensé que necesitarías algo de compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo, con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi salón y Leonor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Elena a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden en el manual de la manipulación emocional. ¿Crees que existe un manual así? Le pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es Hazla sentir indispensable. El capítulo 2, Crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3, Cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era cómico y trágico a la vez reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero? Le pregunté a Leonor. ¿Cada día durante los primeros 3 meses? Respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajos extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años: visitar la tumba de mi marido. Siempre ponía excusas para no ir, porque Max o Elena necesitaban algo urgente, o porque el dinero del taxi estaba mejor invertido en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Roberto parecía un poco descuidada porque llevaba meses sin ir a limpiarla. Me senté en la hierba junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Roberto, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fueras, puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo, compensar de alguna manera que creciera sin padre.
pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suavemente, y por un momento sentí que me escuchaba. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así, y no quise verlo. Su mujer, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para que viviera tranquila, me lo he gastado en cuidarlos a ellos. Pero ya no más, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por unas nuevas, y me quedé allí 1 hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa a resolver una crisis de Max y Elena. Cuando llegué a casa, había de nuevo 3 coches aparcados frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Elena y otras 2 personas que no reconocía. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No salí del coche. En lugar de eso, llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están en mi casa otra vez. Esta vez han traído a más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, señora Richter. Voy para allá ahora mismo, y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. ¿No tienen permitido estar en su propiedad? Minutos después, llegaron el señor Weber y 2 coches patrulla de la policía. Observé cómo los agentes hablaban con Max y Elena. Vi a mi hijo gesticular con rabia. Vi a Elena llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a marchar inmediatamente. Al salir del coche, Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo. Max, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. La familia no amenaza con demandas por incapacidad mental. La familia no entra en casa de la gente sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Elena gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas en las que eres avalista. No puedes abandonarnos así. El señor Weber intervino. Señores, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi despacho, y les sugiero que consulten con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que ha realizado voluntariamente durante 3 años. Los vi marcharse en sus coches, derrotados, pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía segura. Tenía ayuda profesional, tenía el apoyo emocional de Leonor. Y lo más importante, tenía la claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Leonor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban con sinceridad por sus vidas, reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Max, le confesé a Leonor después de que su hija se fuera. Y quizás lo consigas algún día, respondió ella. Pero primero, él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me acosté sintiendo esperanza en el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de vigilancia me mostraron que Max y Elena pasaban en coche por delante de mi casa varias veces al día, a veces despacio. A veces se aparcaban unos minutos, pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su siguiente movimiento. El señor Weber me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado con la fecha y la hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que se presentan después de que les hemos dicho que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de alejamiento permanente. El viernes por la mañana,
Estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. «Buenos días, señora Renata Richter», dijo cuando abrí la puerta. «Soy una investigadora social de la Oficina de Servicios para Mayores. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una comprobación de bienestar». Se me heló la sangre. Max y Elena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Por supuesto». Me mostró una identificación oficial que parecía auténtica. «Soy la asistenta social, la señora Schmidt. ¿Puedo pasar y hablar con usted?». La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Schmidt se sentó en mi salón y sacó un formulario de su carpeta. «Señora Richter, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos ha dicho que ha rechazado la ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la mano de Elena en la redacción. Siempre había sido hábil manipulando las palabras para conseguir lo que quería. «Señorita Schmidt», dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta». «Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una comprobación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo». La frase, «si no tiene nada que ocultar», me enfureció. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal presente». Llamé al señor Weber y en 20 minutos estaba allí. Cuando entró y vio a la asistenta social, su expresión se endureció. «Señorita Schmidt», dijo después de comprobar su identificación, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal, y cualquier investigación no autorizada constituye acoso». «Señor», respondió la señora Schmidt, con menos seguridad que antes. «Tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar». «¿Qué familiares?», preguntó el señor Weber secamente. «¿Los mismos que intentaron que firmara un poder notarial sin representación? ¿Los mismos que entraron en su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados? ¿Los mismos que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero?». El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional que ha sufrido mi clienta. 33. 300 euros que salieron de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si hay que investigar a alguien aquí, no es a mi clienta». La señora Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era evidente que la información que le habían dado no cuadraba con la realidad que tenía delante. «Señora Richter», dijo finalmente, «¿puede explicarme por qué detuvo tan bruscamente el apoyo financiero a su hijo?». «Porque por fin descubrí que me estaban utilizando», respondí simplemente. «Porque me di cuenta de que para ellos no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo». «¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia?». La pregunta me indignó. «Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre
era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Schmidt, ¿consideraría usted normal que un adulto de 35 años no sea capaz de pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Schmidt no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó al cabo de un momento, ¿gestiona usted misma sus finanzas por completo? Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, conduzco mi propio coche, tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y ocasionalmente una aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió. Mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos exhaustivos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Schmidt cerró su carpeta y suspiró. Señora Richter, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado, no veo ningún indicio de que esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fuera, el señor Weber y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Renata, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Max y Elena se están gastando un dinero que no tienen en contratar a profesionales para intentar que te declaren incompetente. ¿Significa eso que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda de incapacidad. Es caro y difícil de ganar, pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que te asignen un tutor. El pensamiento me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que eres completamente competente y de que están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Diana para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? ¿Se están arriesgando a romper la relación familiar? ¿A gastar dinero en abogados y médicos? ¿A destruir su propia reputación? Todo por volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Elena habían revelado por completo su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con patas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Leonor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renata, me presentó. Estas son mis amigas Cintia, a quien ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la tarde compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que le pedía dinero constantemente. Carmen había cortado la relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé,
no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Renata, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años. El amor verdadero no se compra ni se vende. Si tenías que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Yo había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Sabéis qué he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra recién descubierta sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueran, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás era yo quien las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencias, ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que me importaban. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas desagradecidas. La libertad sabía a esperanza, y por primera vez en años, me apetecía planificar mi futuro. Un mes después de la visita de la asistenta social, pensé que por fin había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba tranquilamente leyendo el periódico, cuidaba mi jardín, comía con Leonor o alguna de mis nuevas amigas, y por las tardes, me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había empezado a pintar de nuevo, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Elena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba unas flores en mi nuevo caballete, el señor Weber vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Renata, tenemos que hablar. Max y Elena han presentado una demanda formal por incapacidad mental en el juzgado de familia. Solicitan que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hacía terriblemente real. ¿Significa eso que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que no eres capaz de gestionar tus asuntos, sí. Podría nombrar a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo intentaba declararme legalmente incompetente para robarme mi dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas pueden tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que te has comportado de forma errática. También han presentado facturas médicas impagadas que supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulabas sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renata, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración de un tal Dr. Lehmann, que afirma que te negaste a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de un declive mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en una prueba de una enfermedad mental. Habían utilizado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Elena, por supuesto, un vecino llamado señor Ibáñez y alguien que dice ser su farmacéutico, el señor Rojas. El señor Ibáñez era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo, porque mis amigas a veces aparcaban delante de su casa. El señor Rojas era, en efecto, mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Rojas.
le dije al señor Weber. Algo no encaja. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El señor Rojas me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, qué alegría verla. ¿Cómo está, señor Rojas? Me han dicho que ha firmado una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de forma extraña. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene ninguna receta médica habitual. Pero ella insistió en que eso era una prueba de que no estaba cuidando adecuadamente su salud. El señor Weber intervino. Señor Rojas, ¿firmó usted algún papel? Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro de salud o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía del todo. La manipulación de Elena no conocía límites. Señor Rojas, le dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo ningún problema con los medicamentos. Por supuesto, señora Richter. Lamento terriblemente este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a enfrentarnos al señor Ibáñez. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren? El señor Weber habló. Señor Ibáñez, entiendo que ha firmado una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. ¿Y bien qué he hecho? Esa mujer está loca. Lleva semanas actuando de forma extraña. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra. Recibir visitas de extraños a todas horas. Gritar a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Ibáñez lo había sacado todo de contexto. Las cámaras las había instalado por protección. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos eran yo, defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Elena. Señor Ibáñez, le dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, ni me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una persona loca, respondió cruelmente. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales, interpretadas maliciosamente. Esa noche, el señor Weber y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. Renata, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, que es una experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que eres completamente competente. ¿Y si Max y Elena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Renata, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de tu competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, acudí a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada amable pero astuta. Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima de la media para su edad. No solo es usted mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y en los documentos que he revisado, parece un caso clásico de explotación financiera de personas mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa.
Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Leonor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté lo de la demanda de incapacidad, todas se indignaron. «Renata», dijo María, «nosotras testificaremos a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera puede ver que estás estupendamente». «Mejor que estupendamente», añadió Cintia. «Estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco». Alfreda, con su sabiduría de 80 años, me tomó las manos. «Renata, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, los hijos codiciosos han intentado declarar a sus padres locos para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti». Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación de primera mano. ¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto?, dije. Que Max y Elena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo lo anterior, de esto no hay vuelta atrás. «Y quizás sea lo mejor», respondió Cintia. «Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia». Esa noche, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí definitivamente del hijo que creía tener, del sueño de una familia unida, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también surgió algo nuevo dentro de mí. Una determinación de hierro para no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. «Renata, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Ellos tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres». «¿Y si el juez ya está predispuesto?» «El juez Miller tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores». Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Max con un traje nuevo que probablemente se compró para la ocasión, y a Elena vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Quizás lo era. El funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Max evitó la mía, pero Elena me sostuvo la mirada con una frialdad que confirmaba que, para ella, esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con el tipo de confianza que da haber ganado casos similares antes. Cuando comenzó su declaración inicial, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confusa que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi amantísima familia. «Señoría», dijo con voz solemne, «la señora Renata Richter ha mostrado un claro declive mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que, evidentemente, se están aprovechando de su situación vulnerable». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi autoafirmación sonara a demencia
y mi libertad sonara a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Elena fue la primera en testificar, y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me quería. Señoría, dijo con voz temblorosa, Renata siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su declive mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la contrainterrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora, ¿puede decir a la corte cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Elena balbuceó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha concreta? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su marido se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a gente especial? La cara de Elena se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto adecuado para decirle a su suegra que no es una persona especial? No supo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que yo había criado sola, al que le había dedicado mi vida entera. Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por gente que se aprovecha de ella. Cuando el señor Weber lo contrainterrogó, la máscara se cayó por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suenan 33.000 euros? Puede ser, siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su mujer entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que llevaron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. ¿Necesita usted, a sus 35 años, la ayuda de su madre de 71 para pagar su alquiler? Max no supo responder con dignidad. El señor Ibáñez testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles, admitió que nunca había hablado directamente conmigo y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehmann testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de un declive mental, pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutaba por completo sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Rojas, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El señor Soler de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y habían sido procesadas correctamente. Leonor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi recién descubierta vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales sanas. Finalmente, fue mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia.
Los 33.000 euros gastados en 3 años. La humillación de la exclusión de la boda. La manipulación emocional constante. La violación de mi privacidad. Las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weber. ¿Por qué decidió dejar de apoyar económicamente a su hijo y a su nuera? Porque por fin entendí que lo que recibía de ellos no era amor. Respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo, como persona, no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confusa durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que, por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su alegato final, el abogado de Max insistió en que yo era una víctima de la manipulación externa. La refutación del señor Weber fue devastadora. Señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que por fin ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es la frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas, que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria, pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó. Es evidente para este tribunal que la señora Renata Richter está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de su derecho. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, las pruebas sugieren que esta demanda está motivada por el interés financiero más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Richter. El tribunal deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado el juicio, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me querían. Al salir del juzgado, vi a Max y Elena hablando enfadados con su abogado. Elena me dirigió una mirada de puro odio antes de marcharse. Max me miró una última vez, y por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Leonor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Renata, me dijo Alfreda, hoy no solo has ganado un juicio. Has ganado de nuevo tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, amar, crear, vivir, sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un precioso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, me apunté a clases de arte, me uní a grupos de voluntariado. Nunca más volví a saber de Max y Elena. Supe por terceros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Elena había encontrado un trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo: el valor del trabajo honrado y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, miedosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar el amor. Esa mujer ha muerto, y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental.
El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renata, tengo 72 años, y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma.